no cambió exactamente de nombre, pero se le adicionó un nombre nuevo, porque el epónimo que voy a usar ahorita es el apellido de un tipo que lo estudió mucho mejor, microscópicamente hablando, al núcleo motor ocular común, para obviar la división, a veces hasta un poquito conflictiva, de cómo lo dividen en grupos nucleares en casi todos los textos de la anatomía e incluso de neurología clínica. El tipo que lo describió, creo que lo hizo en el 2002, en el 2004, y estudió mucho mejor al complejo del motor ocular común, y por esa razón se le llama en muchos textos como complejo nuclear de Warwick. Este tipo, entre el 2002 o en el 2004, lo describió de otra manera. Y al describirlo, creó una ruta de 5 partes distintas que cumplía desde que inicia el motor ocular común en el núcleo hasta cuando llega tanto a la órbita superior como a la órbita inferior. Las rutas o el trayecto que cubre este nervio está dividido en 5 partes en su trayecto. La primera parte es el trayecto nuclear. La segunda parte es el trayecto radicular, pero radicular intraaxial. Al decir radicular intraaxial, la palabra intraaxial les está diciendo que es dentro del sistema nervioso central, o sea, mientras está todavía en el mesencéfalo. Ese radicular intraaxial se transforma en el radicular extraaxial cuando el nervio ya abandona el axis, o sea, el sistema nervioso central, o sea, el mesencéfalo, y sale directamente al espacio subaracnoideo. Por lo tanto, el trayecto número 3, o la tercera parte del trayecto, es el trayecto subaracnoide o subaracnoideo, o también el trayecto radicular extraaxial. Está de más recalcar que la parte de radicular intraaxial sería un trayecto obviamente central, porque estamos aún dentro del sistema nervioso central. En cambio, el trayecto número 3, que es el radicular extraaxial, al estar en el espacio subaracnoideo, lo hace estrictamente periférico. La cuarta parte de su trayecto es a nivel del seno cavernoso. Y luego abandona el seno cavernoso para terminar en la quinta parte de su trayecto, que es el trayecto orbitario, o sea, en la órbita propiamente dicha. Cuando el nervio llega a la órbita propiamente dicha, ingresa a través de la fisura orbitaria superior, obviamente al ojo, o también ingresa a través de la fisura orbitaria inferior, para obviamente distribuirse a todos los músculos que tienen que ver con la oculomotilidad. ¿Cuáles son? El recto superior, el recto inferior, el recto medial, o también llamado interno, el oblicuo inferior, el elevador palpebral superior, y nos falta el componente parasimpático, que es el que produce la constricción pupilar, o sea que la pupila se haga chiquita, y a ese componente, que es un componente central, se le llama núcleo de Edinger-Westphal. Este componente es el componente parasimpático, y por lo tanto, al ser el componente parasimpático, es el que produce la miosis
o constricción pupilar frente al reflejo luminoso. ¿Sí? Vamos a ver uno por uno cada uno de los trayectos. El trayecto nuclear. ¿Puedo borrar eso? Este fulano, Walby, lo esquematizó tan bien, tan bonito, tan específicamente sencillo, que cambió la forma como se lo describía originalmente y aún se lo sigue describiendo en muchos textos de Neumann. Yo creo que si cambiaran la forma como lo describe, este nervio o este núcleo sería mucho más fácil de entenderlo, porque siendo un nervio impar, siendo un núcleo impar, pero es bastante complejo. Este núcleo del motor ocular común en su trayecto primero, que es el trayecto nuclear, es un núcleo impar. Por lo tanto, el ser impar está colocado exactamente en la línea media, dividiendo la línea media en dos mitades exactamente iguales. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Para que cada mitad, la derecha, origine un nervio motor ocular común del lado derecho y la mitad izquierda origine un nervio motor ocular común del lado izquierdo. Si esta es la línea media, vamos a dividirlo en sus dos mitades exactamente iguales. Entonces, en primer lugar, tenemos este núcleo. O primero dibújenlo y yo después le voy colocando los nombres respectivos. ¿Alguien tiene unos 2 o 3 colores más diferentes? ¿Tienes? Sí. Pero, ¿alguien tiene otros 2 colores? No. Diferente. ¿Tienes? Sí. Esta sería una mitad derecha y esta sería una mitad izquierda. El primer circulito o la primera bolita corresponde al subnúcleo al que le corresponde inervar al músculo elevador del párpado superior. A este subnúcleo del músculo elevador del párpado superior se le llama núcleo central caudal. ¿Sí? Los dos chiquitos de color azul corresponden a los subnúcleos del músculo recto superior. Pero interesantemente, estos dos subnúcleos dentro del núcleo apenas originan al nervio motor ocular común, sus fibras de derecha a izquierda cruzan y de izquierda a derecha hacen lo mismo. O sea, la que sale del lado derecho cruza para salir por el nervio motor ocular común del lado izquierdo, y lo mismo hace la del lado contrario. Lo mismo hace también el músculo elevador del párpado superior, origina, pero es decir, del mismo lado, y este de acá del mismo lado. Con el propósito de dirigirse la del subnúcleo del músculo elevador del párpado superior
al elevador del párpado superior, en este caso del ojo derecho, y el del lado izquierdo al elevador del párpado superior del ojo izquierdo. Pero el subnúcleo del músculo recto superior del lado derecho origina una fibra que se cruza al lado izquierdo para meterse en el nervio motor ocular común, pero del lado izquierdo, con el propósito de, saliendo desde el lado derecho, pero va a inervar al músculo recto superior, pero en el globo ocular izquierdo, o sea, en el del otro ojo. ¿Sí? Entonces, acá estaría el recto superior del globo ocular izquierdo, pero sale desde el núcleo del lado derecho, y lo mismo hace el otro lado. El siguiente, que es esto que parece horqueta o siempre lo pido otro nombre, o resortera, se llama el núcleo de Eddy-Weisman. Este lo veo después de un rato, así que no lo describo hoy. Sí. El que le sigue, o sea, el verdecito que está por debajo o por fuera del Eddy-Weisman, corresponde al subnúcleo del músculo recto inferior. Este sí, cuando sale desde el lado izquierdo, se distribuye al lado izquierdo, y el del lado derecho se distribuye al del lado derecho, para distribuirse hacia dónde? En cada globo ocular, tanto derecho como izquierdo, al músculo recto inferior del ojo derecho y al recto inferior del ojo izquierdo. El azul que le continúa es el subnúcleo del músculo oblicuo inferior. ¿Okay? Entonces, este señor también desde derecha da al lado derecho y desde la izquierda da al lado izquierdo, para distribuirse al músculo oblicuo inferior del globo ocular derecho y al oblicuo inferior del globo ocular izquierdo. Y estas dos prominencias, que son bastante grandes, que son las de color negro, corresponden a los subnúcleos de los músculos de los rectos internos. Entonces, el lado derecho da origen a una fibra que va por el mismo nervio del lado derecho, y la del lado izquierdo da una fibra que va por el nervio del lado izquierdo, para distribuirse tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, en, respectivamente, el recto medial del globo ocular derecho y en el recto medial del globo ocular izquierdo. Por lo tanto, todos los músculos oculares o todos los músculos orbitales que dependen del motor ocular común, su inervación procede siempre del mismo lado de cada núcleo, con excepción del recto superior, porque el recto superior es el único subnúcleo que cuando distribuye sus fibras partiendo de un lado, pero se cruzan al otro lado inmediatamente para abandonar el núcleo y meterse en el nervio, pero que se dirige al globo ocular contrario. ¿Eso qué significa? Que en ocasiones ustedes verán pacientes con, por ejemplo, una lesión en la mitad derecha del mesencéfalo y que justo toque la mitad derecha del motor ocular común. Entonces, básicamente ese paciente va a tener dificultad para movilizar todas las actividades de los músculos oculares o orbitarios, pero del ojo derecho, pero en el ojo izquierdo va a haber una parálisis del recto superior. ¿Eso qué significa? Que si alguien tiene una lesión del lado derecho, toda la oculomotilidad a expensas del motor ocular común están restringidas en el globo ocular del lado derecho, con excepción de la del músculo recto superior,
que eleva el globo ocular obviamente hacia arriba. Pero en cambio, la elevación del globo ocular, en este caso, para la redundancia hacia arriba, estaría restringida siendo la lesión del lado derecho, pero en el globo ocular del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron lo que se debe? Ok, súper sencillo. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Y otra cosa, generalmente todas las lesiones que dañan o lesionan, para la redundancia, al núcleo del motor ocular común son lesiones relativamente pequeñas. Dense cuenta que un núcleo que siendo impar está colocado, como todos los núcleos impares, en la línea media. Por lo tanto, una lesión muy pequeña lo puede afectar porque el núcleo está justo precisamente en el sitio más horrorosamente dañable y precisamente en la línea media. Por lo tanto, cualquier lesión pequeña lo puede lesionar prácticamente en toda su estructura. Al hacerlo, la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, a quien suele dañar más cuando la lesión es en el núcleo, es precisamente al subnúcleo, que provoca la inervación del elevador del párpado superior. ¿Eso qué significa? Que si hay una lesión muy pequeña, esa persona no va a poder utilizar sus dos párpados superiores, porque precisamente la inervación de ambos lados procede de un solo núcleo, que de paso es impar. ¿Sí? Entonces, cuando vean un paciente con tosis palpebral bilateral, o sea, se cayeron los dos párpados, y eso se llama tosis. Tosis significa caída del párpado, obviamente palpebral superior, porque también hay una tosis del palpebral inferior, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Pero bueno, la tosis palpebral superior bilateral solamente puede ser vista en dos patologías, que no conviene tampoco entrar a eso, pero se las menciono. La una es la miastenia gravis, que paraliza la musculatura estriada o somática, pero también la oculomotilidad. Y precisamente una lesión a nivel del tercer núcleo craneano. ¿Sí? ¿Qué lesiones pueden alterar el tercer par craneal, el tercer núcleo craneal? Un sinnúmero de patologías, pero todas tienen que, por definición, estar ubicadas en el mesencéfalo, porque lógicamente el núcleo está en el mesencéfalo. Y como este núcleo está en relación directa con el acueducto de Silvio, cualquier dilatación del acueducto de Silvio puede dañar al núcleo del motor ocular común. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Paso? Ok. 2. El segundo trayecto es el trayecto radicular intraxial. Este núcleo, obviamente, proyecta fibras. Y al proyectar fibras, las fibras se introducen en cada nervio y obviamente en cada lado. Doctor, ¿te explico el núcleo de Erika Cuesta? Después. Encéfalo. Los miembros superiores, es pésimo para dibujar, quedan pedúnculos. ¿Ok? Y resulta que este señor está ubicado por delante del acueducto de Silvio, en una forma discreta, como de una V, y obviamente él cruza desde el núcleo y entra en el trayecto radicular intraxial, o sea, mientras está todavía dentro del mesencéfalo, hasta una milésima de milímetros antes de abandonar. Ese trayecto es el número 2, es el trayecto radicular intraxial. Cuando lo hace, cruza o le pasa por encima prácticamente de dos estructuras que son súper importantes y que se llaman núcleos rojos. ¿Sí? Así que las lesiones a este nivel obviamente van a estar representadas por parálisis de cualquier lado del motor ocular común. Obviamente la paresia va a ser unilateral porque o daña un lado o daña el otro. La
paresia unilateral del motor ocular común de cada lado, independientemente del daño. 2, por una lesión del núcleo rojo, obviamente de ese lado. Y 3, en la mayoría de las veces también, mientras está decurriendo o está proyectándose el trayecto periférico del nervio, también se puede topar con la decusación de una estructura que está justo aquí en medio, cruzándose de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, pero precisamente en el tegmento medial del mesencéfalo. Esa decusación del tegmento medial, ¿se acuerdan cuál era? La decusación tegmental medial o intermedia de Wernicke. ¿Se acuerdan eso? Y que era la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hay lesiones de estas tres estructuras, a esto se le suele decir o se le suele llamar síndrome, y eso lo vemos después, síndrome de Benedict. ¿Sí? ¿Ok? O en otras ocasiones se suele lesionar el mesencéfalo precisamente cuando está cruzando por estas dos franjas de aquí, que serían los pies de los pedúnculos cerebrales. Como en los pies de los pedúnculos cerebrales están bajando desde la corteza las fibras que son parte del sistema piramidal, y en particular las córtico-espinales, obviamente en ese caso habría lesión de quién? De la vía córtico-espinal, más una parálisis o paresia del motor ocular común. Y a esa combinación de síntomas se le llama síndrome de Weber. El segundo trayecto se transforma en el tercer trayecto y el nervio sale al espacio subaracnoideo, y cuando abandona el espacio subaracnoideo se transforma en un nervio periférico puro que, estando en el espacio subaracnoideo, se queda como que acurrucadito o apelotonado, por decirlo así, en este espacio que se llama fosa interpeduncular. Y cuando abandona intraxialmente el nervio y se transforma en la tercera parte del trayecto, o sea, en el espacio subaracnoideo, estando en la fosa interpeduncular, el motor ocular común se queda en medio de dos arterias que son los referentes anatómicos del 100% de los seres humanos, para evitar, cuando hay reparaciones de arterias o de aneurismas de circulación posterior, no toparse con el motor ocular común y lesionar. Esas dos arterias son la que está por encima, es la arteria cerebral posterior, y la que está abajo es la arteria cerebelosa superior. ¿Sí? O sea, el nervio sale de un lado, sale del otro, sale al espacio subaracnoideo, y cuando sale del espacio subaracnoideo hace un pequeño quiebre hacia adentro, ambos hacia adentro, para quedarse como que acurrucado en el interior de la fosa interpeduncular. Digo el interior porque igual estamos en el exterior, pero me refiero a ese espacio virtual que es relativamente no tan pequeño, pero tampoco es grande, que se llama fosa interpeduncular. Entonces el nervio sale y hace esto hacia la línea media, y cuando hace esto se dirige un poco hacia adelante y se queda siempre en medio de las dos arterias que les digo. Por arriba
la arteria cerebral posterior y por debajo la arteria cerebelosa superior. Sigue discurriendo hacia adelante y milimétricamente, no pasa ni 1 o 2, máximo a veces 3 milímetros, y lo que hace el nervio es discurre, torciéndose ahora sí hacia afuera. Y al hacerlo hacia afuera, se coloca por fuera de otra arteria que se llama comunicante posterior. Entonces repito, el nervio sale intraxialmente, o sea, sale desde el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Sale, y cuando sale al espacio subaracnoideo, hace un quiebre, ambos, el izquierdo y el derecho, hacia adentro, y se queda en el espacio subaracnoideo la fosa interpeduncular. Cuando lo hace, sigue discurriendo hacia adelante para quedarse siempre en medio de la arteria cerebral posterior y de la arteria cerebelosa superior. Sigue un par de milímetros hacia adelante y se vuelve a hacer, pero ahora sí hacia afuera. Y al hacerse hacia afuera, se acomoda por fuera de la arteria comunicante posterior. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver después cuando hablamos de irrigación. Entonces, ese sería el tercer trayecto. Por lo tanto, cualquier lesión aneurismática, o sea, un aneurisma, bla, 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 de la cerebral posterior, de la cerebelosa superior, o más frecuentemente de la arteria comunicante posterior, de ley siempre lesiona al motor ocular común. Sí, ahora, ustedes van a ver en el futuro, y ojalá se acuerden o les sirva, pero este nervio es súper interesante anatómicamente porque si este es el nervio en su interior tiene lo que tienen todos los nervios para ser nutridos hacia adentro, que es el vasa vasorum del mismo nervio. Eso creo que lo ven en histología. Pero por fuera, este nervio permite que se proyecten o descurran las fibras pupilares, tanto por arriba como por abajo. Esas fibras pupilares son las que parten desde dónde? Desde lo que aún no vemos y que se llama núcleo de Edinger-Westphal. En ciertas ocasiones, la arteria cerebral posterior o la arteria cerebelosa superior o la arteria comunicante posterior, en la mayoría de las veces, es muy frecuente que provoque dilataciones aneurismáticas, o sea, en vez de ser la arteria una estructura tubular, si cabe el término, homogénea, se sacula hacia afuera y al sacularse origina un pequeño mamelón que protruye hacia dónde? Hacia el nervio. Y cuando protruye hacia el nervio, permite la obstrucción de la vía que va llevando la información pupilo-constrictora. Por lo tanto, imagínense un supuesto no consentido de que alguien tuviera un aneurisma de la arteria comunicante posterior o de la cerebral posterior o de la cerebelosa superior. El solo hecho de que esté ese mamelón sacular que se llama aneurisma comprimiendo al nervio, por definición siempre termina oprimiendo o comprimiendo las fibras que están por fuera. Y antes de comprimir al nervio en sí mismo, comprime las fibras que están más por fuera, que son precisamente las pupiloconstrictoras, o sea, las que producen la miosis. Por lo tanto, estos pacientes suelen tener una parálisis de obviamente toda la oculomotilidad a expensas del motor ocular común, pero más dificultad para que frente al fenómeno luminoso la pupila se haga pequeña. Por lo tanto, pasa exactamente lo contrario, o sea, midriasis o dilatación pupilar. Cuando vean un paciente con parálisis del motor ocular común más midriasis, yo siempre repito, no pongan en historias clínicas midriasis pupilar, porque están redundando, porque el término midriasis en latín significa pupila dilatada y miosis significa pupila contraída.
al poner midriasis pupilar están redundando en el mismo hecho de la pupila, están diciendo dilatada, pupila dilatada. ¿Sí? Okay. Lo mismo con la miosis. Entonces, cuando vean un paciente con esta cuestión, también solamente hay dos patologías que producen dilatación pupilar y parálisis del motor ocular común. Un trauma directo sobre el nervio, o sea, un trauma directo, un golpe, un trauma de cráneo, que a veces suele provocar eso, y un aneurisma arterial. Obviamente, en este caso de tres arterias, o de la comunicante posterior, o de la arteria cerebral posterior, o de la arteria cerebelosa superior. Pero, cuando una persona en particular es hipertensa o tiene diabetes, no se dañan las fibras que están por encima, sino precisamente el vasa vasorum que está por dentro. Y cuando esto se lesiona todo el nervio por dentro, pero no se lesionan las fibras que están por fuera. Entonces, este fulano tendría una parálisis o paresia del motor ocular común, pero con una pupila normal, 100%. Miren la diferencia. Entonces, solamente con ver la dilatación pupilar frente a un paciente que quizás tenga parálisis de todos los músculos que dependen del motor ocular común, solamente con ver la pupila, si está normal o si está dilatada, ustedes pueden decir, si está dilatada, tiene un aneurisma, pero si no lo está, o es diabético o es hipertenso. ¿Sí? Ok, sigo. Pasamos del tercero al cuarto trayecto, y en el cuarto trayecto, este señor sigue hacia adelante y se introduce en el seno cavernoso. Cuando se mete en el seno cavernoso, se mezcla con otras estructuras. Entonces tenemos en el seno cavernoso al tercer nervio craneal, pero también se mezcla con el patético, o sea, con el coclear, se mezcla con el motor ocular externo, se mezcla con el P1, o sea, la rama oftálmica del trigémino, y se mezcla con la arteria carótida interna. Así que toda patología del seno cavernoso, cualquier inflamación, cualquier infección, las fístulas carótido-cavernosas, los tumores del seno cavernoso, los tumores nasofaringios, los radiomiomas de cuello, cualquier estructura que sea capaz de lesionar o infiltrarse al seno cavernoso, obviamente se va a infiltrar en todos los pares craneales. Entonces va a producir, si hay un síndrome del seno cavernoso, parálisis del tercero, parálisis del cuarto, parálisis del sexto, parálisis de la rama oftálmica, y está jodido de la arteria carótida interna de cualquier lado. ¿Sí? Entonces obviamente va a tener síntomas inherentes a la combinación de todos estos pares craneales más la arteria carótida interna de ese lado. ¿Sí? Y al llegar al quinto trayecto, o sea, el trayecto final, llegamos a la órbita. Cuando llega a la órbita, toma dos caminos. El primer camino se llama división superior y el segundo camino se llama división inferior. O sea, el nervio llega y se divide en dos patitas. Esa descripción no suele estar en los textos comunes y corrientes, pero se distribuye en dos patitas, una que se va hacia arriba y otra que se va hacia abajo. La que se va hacia arriba, la división superior, ingresa a la órbita utilizando la fisura orbitaria superior, y la división inferior se mete en la órbita utilizando la fisura orbitaria inferior. La división superior que ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior lo hace con el propósito de, al llegar al ojo a través de la órbita, inervar al músculo recto superior y al elevador del párpado superior. En cambio, la división inferior llega hasta Edinger-Westphal
y el resto de los demás núcleos. O sea, ¿cuáles serían? El recto inferior, el oblicuo menor, el recto medial y nada más, ¿no? Recto inferior, recto medial y oblicuo inferior, nada más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vale? Sí, somos el recto inferior, superior, perdón. Abajo de Recto superior, del músculo recto superior. recto. Abajo, abajo. Elevador del párpado superior. O sea, todo lo que es superior es división superior y el resto es división inferior. Sí, es como que bastante difícil no acordarse de eso. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Cuando vimos tubérculos cuadrigémenos superiores, hablamos en algún momento de los movimientos de seguimiento que son manejados por las estructuras superficiales, o sea, por las capas superficiales de los tubérculos cuadrigémenos superiores, y los movimientos sacádicos, o sea, sacudidas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, que están básicamente en las estructuras o en las capas profundas. ¿Okay? Entonces, bla, 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 los tubérculos cuadrigémenos superiores, etcétera, etcétera. Entonces, dibujemos de nuevo algo parecido a eso para explicar el reflejo pupilar y el uso real de hueso. Recuerden que aquí tenemos un campo visual, o sea, un ojo de un lado, imaginémonos que es mi ojo izquierdo y mi ojo derecho del otro lado. Este ojo izquierdo y este ojo derecho lo vamos a dividir en dos mitades. No lo voy a dividir en cuadrantes, sino solamente en dos mitades para no hacerlo tan difícil. Entonces, esta parte de aquí, este de aquí, esto, sería el campo visual temporal, porque miro hacia afuera, del ojo izquierdo. Y este de acá sería el campo visual temporal del ojo derecho. Y lo que está hacia adentro, o sea, este que está aquí, sería el campo visual nasal del ojo izquierdo. Y el que está hacia acá adentro sería el campo visual nasal del ojo derecho. Pero lo que es visual, o sea, de la retina para afuera, gira y se cruza exactamente en la retina de cada ojo. ¿Okay? Entonces, al pasar esto, estos que son los campos visuales se van a transformar en los campos retinales. Entonces, voy a dividir de nuevo. Todo lo que era campo visual temporal del ojo izquierdo se va a transformar en el campo retinal nasal del ojo izquierdo, y todo lo que era campo visual temporal del ojo derecho se va a transformar en el campo retinal nasal del mismo ojo izquierdo. Luego, la retina, que tiene 11 capas, eso lo vemos en la próxima clase, origina desde la papila óptica, que es el inicio del nervio óptico, un nervio óptico para cada lado. El nervio, en este caso del globo ocular izquierdo, el nervio óptico del globo ocular derecho, confluye en un quiasma que está en la línea media, y a su vez el quiasma continúa con la cintilla o tracto óptico, de manera que la información de las hemirretinas nasales de cada ojo, o sea, los campos visuales temporales de cada ojo, cruzan la línea media, en este caso, desde el nervio óptico de mi ojo izquierdo, y cruzan el quiasma para introducirse en la cintilla óptica, pero del lado derecho. Y lo mismo hace la hemirretina nasal del globo ocular derecho,
va por el nervio óptico derecho, cruza el quiasma y desciende, o perdón, sería que se va para atrás, utilizando la cintilla o tracto óptico, pero del lado izquierdo. En cambio, la información de las hemirretinas temporales, o sea, lo que es información visual nasal, va por el nervio óptico, no le para bola al quiasma y desciende por el mismo lado en la cintilla óptica del mismo lado. Lo mismo la del lado de acá. Sí, bueno, ¿no? Ok. El propósito de esta cuestión es llevar desde la retina toda la información de los campos visuales, con excepción de la luz que cubre, ya sea mucho o poco, a lo que estamos viendo. O sea, todo lo que yo estoy viendo de ustedes son dos cosas: la ropa de ustedes, el color de ustedes, la piel de ustedes, quién está aquí, quién está en el fondo, quién tiene ropa de color, quién tiene ropa blanca, bla, 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 la forma, etcétera, si son lisos, si son arrugados, etcétera, etcétera. Pero la luz que los cubre va de la mano con lo que estoy viendo. Esa luz va también combinada con lo que estoy viendo de ustedes. Lo que estoy viendo de ustedes llega hasta los cuerpos heliculados laterales. Pero la luz se escapa de las cintillas ópticas. Entonces, se escapa la luz desde las hemirretinas nasales se escapa de un lado y se escapa del otro. ¿Sí? Y cuando se escapan, el propósito de ese escape de fibras es no llegar a los cuerpos heliculados laterales. Por lo tanto, estos cuerpos heliculados laterales llevan información de todo lo que estamos viendo hacia la corteza visual, excepto el estímulo luminoso. Por lo tanto, las lesiones de cualquier parte de la vía visual antes de llegar a los cuerpos heliculados laterales va a afectar la visión de una u otra manera, más el estímulo pupilar luminoso. Pero en cambio, las lesiones de cuerpos heliculados laterales hacia la corteza visual afecta cualquier cosa visual excepto el reflejo pupilar luminoso. ¿Sí me entendieron? ¿O lo repito? Lo repito. ¿Eso qué significa? Que si las fibras que llevan o transportan la luz abandonan a la cintilla con el propósito de no llegar a los cuerpos heliculados laterales, cualquier lesión antes de llegar a los cuerpos heliculados laterales va a afectar de una u otra manera, ya sea si se daña la cintilla, ya sea si se daña el quiasma, o ya sea si se daña el nervio, va a afectar la visión más el reflejo pupilar luminoso frente a la luz para la redundancia. ¿Sí? En cambio, si la lesión es de cuerpo geniculado lateral hacia atrás, o sea, hacia la corteza visual, ya obviamente lo que va a lesionar es lo visual, pero con excepción del reflejo pupilar a la luz. ¿Por qué razón? Porque el reflejo pupilar a la luz no llega a los cuerpos geniculados laterales, sino que abandona la cintilla antes de que la cintilla entre al cuerpo geniculado lateral. ¿Sí? ¿Sí me entendieron ahí? Okay. Estos cuerpos geniculados laterales, a su vez, se proyectan hacia atrás, utilizando a la radiación visual o radiación de gran violeta, eso lo veremos cuando veamos corteza, con el propósito de llegar a cada lado a las áreas 17, 18 y 19, o sea, la corteza visual estriada, o también llamada corteza visual primaria, secundaria y terciaria de cada lado. Ahora, como estos son campos visuales y estos son campos retinales, cuando veamos el encéfalo se ve mucho mejor cómo se puso esta información, pero ya algo más o menos vimos, o más o menos les expliqué, tuve por lo en lo superior. Entonces, todo lo que es campo visual, temporal, de mi globo ocular derecho, y todo lo que es campo visual, nasal, de mi globo ocular izquierdo,
será mi campo visual derecho. Repito, todo lo que es campo visual temporal de mi globo ocular derecho, o sea, de la línea media para afuera, y todo lo que es campo visual nasal de mi globo ocular izquierdo, o sea, de la línea media para adentro, o sea, esto para afuera y esto para adentro, va a ser mi campo visual derecho. Todo lo que es de la línea media de mi globo ocular izquierdo